se sitúa en esa época y nos habla de unas tales calladas, ¿no? Calladas, bueno, ya estamos hablando de autoras, ¿no? Género femenino. Entonces, quiero que nos compartas, en primer lugar, por qué o qué hecho fue el detonante para que te decantaras en ir en busca de las calladas de esta época y de este movimiento literario. Eso en primer lugar, y que nos digas por qué escoges el boom latinoamericano, porque bueno, deudas históricas con escritoras hay muchas y en todas las épocas, pero decidiste situarte en la época de los 60, 70, ¿no? Vamos empezando por ahí, ¿qué te parece? Para que nos compartas la historia de este libro, que se empezó a gestar en 1991, escuchamos, pero apenas sale, ¿no? Cuéntanos por qué también. Bueno, pues yo era prácticamente una niña, bueno, aunque se supone que la mayoría de edad es 18, pero tenía 19 años, o sea, era una niña. Entonces, yo quería, bueno, yo trabajaba con un señor que era periodista y que me puso a leer el Quijote, que se llamaba Abelardo Casanova, y leía el Quijote y él me lo explicaba. Y un día, pues, él se dio cuenta que yo quería ser escritora y todo, me dijo, deberías ir a la escuela de letras. Y yo, ay, no, qué flojera, no me gusta estudiar, a mí me gusta leer, pero no me gusta ir, yo ya no tengo ganas de regresar a la escuela. Bueno, pues él estuvo insistiendo mucho y finalmente, pues, me fui y me inscribí, pero yo quería, o sea, yo quería estudiar letras inglesas, porque eso era lo mío. Yo leía autores ingleses y estadounidenses, leía a Jane Austen, a las hermanas Brontë, era mi delirio, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, todos esos, ¿no? Y me voy topando con que la única opción es letras hispánicas, y yo en esa materia, salvo por Isabel Allende, que ya había leído los libros que había publicado en ese momento, yo nunca había leído nada latinoamericano. Entonces llego a la escuela, me dan un programa en el que veo, están las lecturas obligadas de toda la carrera, y me topo con la sorpresa de que la única mujer en ese programa es Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces durante mucho tiempo anduve manejando la duda de por qué no había mujeres, y ya que ya empecé a leer a los autores del boom, que fue prácticamente lo primero que nos pusieron a leer, y a mí me encantaron, no tengo nada en contra de ellos como en su calidad de escritores. Yo le pregunté al maestro que daba la materia literatura española, le pregunté, oiga maestro, estoy desconcertada, ¿de verdad no hay mujeres en el boom? Y entonces él me dijo, no, porque las poquitas que hay, dice, hay muy poquitas, y las poquitas que hay son muy malas. Y entonces yo en ese momento no me consideraba feminista, pero me dio, fue como un puñetazo en la cara, porque yo quería ser escritora. Entonces dije, Dios mío, ¿qué mundo es este? Yo conozco mujeres ingenieras, conozco mujeres arquitectas, conozco médicas, abogadas, y escritoras no hay. Entonces yo dije, ¿cómo? Y Virginia Woolf y Jane Austen, que son autoras del siglo XIX, no creo que no haya autoras que escriban en español, digo, aparte de Isabel Allende, que no la querían ni oír nombrar en la carrera. Entonces lo que hice fue ponerme a buscar a esas autoras. Empecé por había una librería en Hermosillo, que esa librería era como realismo mágico, porque
Hermosillo era en ese momento una ciudad muy chiquita, y esa librería parecía un Walmart, en serio. Existió esa librería, se llama Librolandia, y vendían libros y revistas. Entonces me fui a Librolandia directo a un lugar que se llamaba la mesa de la venta de la escoba, y era un remate de libros. Y ahí en ese remate de libros vi un libro todo manchado de café, o sea, como que a alguien se le cayó una taza de café encima, ya estaba muy feo, ya muy doblado, que se llamaba Mujer que sabe latín, y costaba $1. Y me lo llevé y lo empecé a leer y dije, o sea, yo empecé con Rosario Castellanos, fue la primera mujer que empecé a investigar. Y luego ya busqué los libros de Rosario Castellanos. En la biblioteca de la Escuela de Letras encontré Balún y Canán, nada más. Busqué a Elena Garro, también la encontré en un remate de libros. Encontré el encuentro de personajes y testimonios sobre Mariana. Y así fue pasando el tiempo, pero era muy lento mi avance, o sea, era muy de a poquito. Hasta que un día un profesor de la Sorbona fue a dar un curso a la escuela. Él era mexicano, él era de Mexicali, de Ensenada era. Y fue a dar el curso y entre en su programa había algunas mujeres y yo dije, de aquí soy, y me metí al curso, y en el curso de él descubrí a Clarice Lispector, a Alejandra Pizarnik, hablando de mujeres de esta época, ¿no? ¿A quién otra? A Luisa Valenzuela, Elena Poniatowska ya la había leído, y pues así se fue acumulando. Siempre tuve en la mente, de hecho, yo quería hacer una tesis de grado sobre este tema, y me dijeron que ni de loca, que era una tontería y una absoluta falacia y Entonces, yo conservé, de hecho yo creo que soy la única estudiante del mundo que tiene la tesis terminada o casi terminada en el tercer semestre. Casi terminada porque hay muy poquitas autoras, no era como es. Bueno, fue tal mi desesperación que yo terminé quemando ese ejemplar y me sentí muy mal y decidí más posteriormente seguir mi búsqueda. Tuve una columna en el suplemento de Arena de Excelsior que se llamaba La trenza de Sor Juana, y ahí hablaba de mujeres, era una columna que hablaba sobre escritoras, y dentro de mi investigación para esa columna pues fueron saliendo más autoras y más autoras, hasta que solicité una beca del Sistema Nacional de Creadores para hacer este libro, porque había autoras que yo no podía conseguir en México. Necesitaba pedirlas al extranjero y cuesta muy caro eso. Entonces, pues me gané la beca, y gracias a la beca por fin se materializó el libro. Y lo más chistoso es que iban a ser 19 autoras. O sea, yo propuse 19 autoras, pero mientras yo estaba trabajando el libro, descubrí, o una amiga mía me recomendó leer a Aurora Venturini, y yo hasta pensé, no, que no lo lea, ya leí demasiado, pero ahí va. Bueno, me la encontré en Péndulo de la Colonia Roma, un libro de ella, y lo leí y quedé maravillada, fascinada. Dije, esta mujer tiene que entrar en mi libro. Aunque ella no cumple con el requisito de haber sido cercana a algún latinoamericano. Ella nunca conoció a ningún miembro del boom. Su único amigo escritor fue Borges, y Borges pues no es, o no era
porque ahora académicamente sí lo consideran como parte del boom, pero en ese momento él no era parte del boom. Y pues incluía a Aurora Venturini como un poco un acto de justicia, porque a ella no la reconocieron sino hasta que cumplió 87 años y ganó un premio literario. Y ella ya tenía libros publicados, bueno, que ella llevaba a las imprentas nada más para repartir entre sus conocidos. Ella era psicóloga, pero al mismo tiempo era neurodivergente. Ella tenía un grado de autismo. Entonces era una persona muy hacia adentro. Y bueno, sus entrevistas son muy locas porque le hacen preguntas que ella contesta de una manera, en sus entrevistas, en YouTube están las entrevistas con Aurora Venturini, si la quieren conocer. Es muy simpática la señora, desgraciadamente ya pasó a mejor vida. Y pues todavía estuve en Puebla presentando este libro, y un día antes de ir a Puebla descubrí a una escritora que se llama Juana María Gorretti, que escribió la primera novela argentina, que se llama La Quena, que no la he podido conseguir. Pero lo que les trato de decir es que todavía siguen saliendo. Bueno, aquí dejé fuera a unas autoras verdaderamente maravillosas que les voy a hacer justicia de otra manera. Pero sí, elegir a las 20 autoras fue bastante complicado. Claro, es una tarea complicada porque hay que escarbar, ¿no?, en las bibliotecas, en las librerías, las obras, encontrar quien te cuente sobre las grandes obras de autoras, ¿no? Tener una conversación sobre estas obras. No es algo que ocurre de manera muy natural y muy frecuente. Creo que cada vez más, y qué bueno. Una muestra de eso es que tenemos un libro donde podemos, al tiempo de descubrir autoras del boom latinoamericano y un poco de sus obras, también podemos ver que en realidad tenían conversación, diálogo con los grandes cuyos nombres sí conocemos: Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, ¿no? Entonces, aquí encuentro una doble virtud en tu libro, que por cierto las invito a que lo lean. Yo lo inicié y dije, bueno, va a ser una tarea que me va a durar pues, a lo mejor 2 meses, 3 meses, porque así tomo como 4 libros al mismo tiempo y les voy dando cabida a todos. Este fue como de inmediato, es una prosa, una narrativa muy ligera, ¿no? Tan rico como conversar contigo en este momento, con esa sencillez, naturalidad y al mismo tiempo rigurosidad, ¿no? Entonces, veo esa doble virtud, ¿no? Que nos ubiques a estas autoras, ¿no? Sus obras, nos cuentas sus títulos, sus novelas más relevantes, y también el tipo de diálogo que había con estos otros grandes. Por ejemplo, me llama mucho la atención que Jorge Luis Borges se refería a María Luisa Bombal Juan Rulfo y Josefina Vicens tenían una comunicación, ¿no? Tenían cierta incluso identidad, ¿no? Y también que había un reconocimiento magnánimo de Jorge Luis Borges, de Borges hacia María Luisa Bombal, ¿no? Que decía, como esto no se ha escrito nada, ¿no? Lo que ella ha escrito no se ha escrito antes y no se escribirá, ¿no? Entonces, un gigante como Borges diciendo eso de ella, o García Márquez diciendo, primero quiero decir que ella, o sea, María Luisa Bombal, es la adelantada es la adelantada de lo que se ha dado en llamar realismo mágico, en que se involucra parte de mi obra y me halaga
porque admiro lo que escribió María Luisa Bombal. O sea, textualmente, declaraciones de Gabriel García Márquez. Entonces, sí había un diálogo, cierto reconocimiento. También advertimos algunas disidencias, ¿no? Como Elena Garro, nuestra autora genial mexicana, que debido a esa sombría relación con Octavio Paz, pues ha sido marginada, porque pues era la esposa de Octavio Paz, que además se divorció de él, lo dejó. Entonces, pues conocimos luego poco de ella. Ahora la conocemos más, pero resulta que Elena Garro es en realidad la precursora del realismo mágico, ¿no? Así dice, aunque ella reniega y es un poco disidente, ¿no? de esa corriente, dice, no, pues yo nada más escribía lo que vivía de niña, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo era ese diálogo entre estas autoras, ¿no? Que vivieron y compartieron tiempo, espacio, con los grandes que sí conocemos, ¿no? Y cuál era como su contribución al movimiento, ¿no? Ya he dicho algunas cosas aquí, pero tú eres más conocedora de esto. Bueno, ya que mencionas el realismo mágico, pues se ha dado como un hecho que el creador, el primero que escribió realismo mágico, fue Gabriel García Márquez. Y por ahí también mencionan a Juan Rulfo. Pero da la casualidad de que mucho antes que ellos había mujeres que escribían realismo mágico, y no fue María Luisa Bombal la primera fue Dulce María Loinás. Después María Luisa Bombal, y después, bueno, si podemos poner Armonía Somers, aunque su realismo mágico era más sombrío, era más como terrorífico. Y también podríamos mencionar a Alba Lucía Ángel, colombiana también, que ella más bien, bueno, lo que ella escribe es como realismo fantástico. Ella mezcla realidad histórica con fantasía. Entonces, la verdad, las mujeres son las que han acaparado el realismo mágico. Todavía en los años 90, Isabel Allende, yo supe que existía el realismo mágico leyendo a Isabel Allende. Y pero por supuesto en ese momento era una total ignorante, no sabía nada de este tema, ¿no? Entonces, sí, hay un libro de un crítico literario gringo que se llama Seymour Menton, que habla, según él, de la historia del realismo mágico, y le da toda la ¿cómo se llama? O sea, le da a García Márquez toda la autoridad o el mérito de ser el creador. Y también menciona a Rulfo. Y ya en las últimas páginas de su libro, como que le dijeron los editores, oye, está muy flaquito tu libro, agregale un capítulo más. Ya al final se inventa él una cosa muy loca que se llama feminismo mágico. Y yo dije, no puede ser. Y entonces dices, efectivamente, por ahí andaban, o sea, el tono de él, bueno, no decía así tal como lo voy a decir yo, pero el tono se sentía así. Ay, sí, había unas señoras locas por ahí que hicieron un intento ahí, muy feministas todas ellas, y escribieron esto, y menciona a Dulce María Loinás, no la menciona a María Luisa Bombal, menciona a Elena Garro nada más, y bueno, a Isabel Allende. Son las únicas que menciona. Isabel Allende es de otra generación. Entonces, pues, ese tipo de cosas, o sea, libros académicos, libros académicos que le están mintiendo a los estudiantes, que les están diciendo que las cosas son de una manera cuando en realidad era de otra. Yo por eso a veces me pregunto, yo lo que estudié, qué tanto lo que yo estudié será cierto y qué tanto se va a descubrir más adelante que era mentira. Entonces, ese es el problema que tenemos con el realismo mágico, pero, o sea, no se sabe quién exactamente fue la primera persona. Lo único que sí sabemos fue que fue una mujer.
Pudo haber sido Loinaz, pudo haber sido Bombal, pudo haber sido Garro, pero era el realismo mágico las tres, ¿no? Y lo interesante que, otra vez vuelvo aquí, que el mismo Gabriel García Márquez lo declara. Él dice con toda humildad, es un gran autor y él es conocedor también de su tradición. Entonces cuando escribe sobre quienes han influido en él, pues la reconocen. Entonces ahí es donde pensamos que son unas estructuras sociales más fuertes, ¿no? Las que ensombrecen, ¿no? el trabajo de algunas autoras en el mundo literario, porque los grandes sí lo reconocen, porque Luis Borges lo reconocía, Carlos Fuentes y demás, tenían un diálogo abierto con ellas, ¿no? Bueno, Juan Rulfo declaró una vez que su escritor favorito era Clarice Lispector. Entonces, sí leían a las mujeres, o sea, nos queda clarísimo que no era de que, porque sí se dan los casos, digo, a mí me tocó una generación muy pesada en ese sentido de que era todo acaparado por los hombres. Y que yo escuchaba conversaciones en encuentros literarios y se burlaban descaradamente de los libros que publicaban las autoras. Y a mí me daba mucho coraje por me tener que quedar calladita. Entonces, pues sí, a mí me tocó una época muy, yo creo que la época que me tocó a mí fue peor, porque estos por lo menos leían a las autoras, los de mi generación no leían nada que viniera de una mujer. Y ese es el punto en donde quisiera que nos estacionáramos un poco, ¿no? Estos autores, los grandes autores, quieren conocer buena literatura, sea escrita por mujeres, por hombres, lo que sea, ¿no? No les importa, no están viendo el género, están viendo la calidad de la obra literaria. Entonces, desde ahí ya vemos la importancia de desbiologizar la literatura y el arte, ¿no? Es como, esta literatura es buena porque es escrita por mujeres, o esta es buena porque es escrita por... No, es la calidad literaria. Pero para llegar a eso hay que mezclar a los dos géneros, o sea, a las mujeres y a los hombres, y lo que se venga más adelante, no sé. Porque bueno, a mí ya me ha tocado leer libros de autores no binarios, ¿no? En inglés, en español todavía no aparecen. Bueno, ahí ahorita me estoy acordando que Luisa Valenzuela escribió un libro con lenguaje no binario. Y es una mujer nació en el 36, yo soy muy mala para sacar cuentas. Ella viene aquí en el libro, ella es una escritora estupenda, maravillosa, yo creo que es de las que más me gustan y además la conozco y es mi amiga. Las únicas dos del libro que yo puedo decir que son mis amigas son Luisa Valenzuela y Elena Poniatowska. Elena también me ayudó muchísimo con sus anécdotas. De hecho, ella me pidió, me dijo, no vayas a poner a la Chayo, o sea, Rosario Castellano, no vayas a poner a la Chayo como la pone todo el mundo, así toda sufrida, toda acá, porque eso son mentiras. Ella era muy simpática y le gustaba mucho contar chistes colorados. Y le dije, lo voy a tener muy en cuenta. Y sí, la Rosario Castellanos que está aquí, porque hice una investigación, o sea, no me quedé con lo que me dijo Elenita. Hice una investigación, bueno, el libro de Cultura Femenina, en el prólogo, ahí viene que cuando ella presentó su examen de grado, las carcajadas de los sinodales se oían hasta por fuera de la UNAM, ¿no? Porque ella siempre era muy graciosa. Entonces yo me propuse borrar esa imagen de la señora con las cejas así, la cara así, como que le cuesta trabajo sonreír y que sufrió mucho por Ricardo, que es lo que más me molesta. Y poner a una mujer más humana, más cercana a cualquiera de las lectoras que lean el libro. Real, ¿no? Con todas sus luces, sus sombras, sus alegrías, tristezas, con todo. Así. Exacto. Mira, ¿sabes también que encuentro muy emocionante a partir de la lectura de este libro? Que
hay varias autoras de aquí que de verdad yo no sabía nada de ellas. Clarice Lispector, sí, Elena Garro, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos, pero hay algunas por aquí que digo, wow, no las conozco, no sé nada de ellas, pero cuando vas contando de qué hablaban sus obras, ¿no? Y el diálogo que tenían con los autores y autoras de su tiempo, me emociono porque entonces hay a disposición una gran obra que me va a sorprender como lectora, que me va a iluminar, ¿no? Una manera de ver, de plantear el universo, el mundo, no sé. La misma María Luisa Bombal yo no la he leído, ¿no? Entonces el leer de qué van sus obras, o Josefina Vicens, o sea, desafortunadamente no la he leído. El libro vacío ya está en mi lista, pero porque me atrae de lo que sí, ya lo busqué y demás, ¿no? Pero es emocionante de lo que va el libro. Entonces quiere decir que estamos frente a la posibilidad de sorprendernos, de descubrir un universo literario que es fascinante, que a los grandes les fascina, o sea, los que saben de literatura, que saben que hablan bien de literatura, dicen que son fascinantes. Entonces lo que quiero es ir y entregarme a ese mundo fascinante, ¿no? Que es como la gran virtud, ¿no? Que creo que haces con esta obra, ¿no? Que nos vas pasando tips, notas, y también léete a esta, o sea, a Bombal, a María Luisa, ahora la que mencionas que dijiste, tengo que incluirla. Entonces ya tenemos una cartera ahí de nombres que pues, simplemente nos van a ofrecer una posibilidad de maravillarnos, ¿no? Y eso es emocionante. De alguna manera, o sea, esa es te lo cuento pues, nada más como lectora, y a lo mejor varios de aquí lo comparten, ¿no? A veces yo busco autoras, ¿no? Más que nada porque quiero saber cómo cuentan el mundo, ¿no? Quiero sorprenderme porque algo diferente, algo han de tener que decir. Y el mismo Arthur Rimbaud, el gran poeta maldito, hace siglos, o sea, más de unos siglos, escribió una carta a Verlaine y habló de la mujer poeta, ¿no? Dice, es algo que no conocemos y nosotros estamos obligados a escuchar. Pero ¿no? ellos Cuando hayan con una mujer, sí, era Marcelina Borges. Bueno, no la conocemos muy bien, conocemos a Verlaine, conocemos a Rimbaud, Es que pero ellos mismos también tenemos que escuchar. entre los poetas malditos también había por lo menos una mujer, ¿no? Está como Jesucristo, que nada más reconocen a los 3 apóstoles, y en realidad había mujeres ahí también. O sea, desde siempre las han invisibilizado. Claro, y dicen, o sea, invitan ellos mismos a leerlas porque ellos mismos se han sorprendido al leerlas, ¿no? Entonces quieren compartir, ¿no? Pues tenemos que leerlas, y él decía en esa carta, nosotros, cuando la mujer haya dejado la servidumbre y demás, entonces ella también será poeta, ¿no? Ella también nos podrá, o sea, descubrirá mundos y nosotros tendremos que escucharlo, ¿no? Entonces, siempre ha existido como esa inquietud, ¿no? de sorprendernos, sea algo escrito, producido por mujeres, hombres, seres no binarios, ahora, ¿no? En fin. Entonces, esa es la invitación, que por una razón social no se nos prive de maravillarnos, ¿no? de una obra, ¿no? Y que podamos acceder a ella, porque entonces, pues ahí sientas, no solamente los derechos de las mujeres, qué sé yo, de los niños, de las niñas, demás, no sé, no, el derecho mismo a acceder a la cultura, al arte, ¿no? Bueno, yo he notado, porque yo he sido maestra también, y bueno, los hombres, digamos, bueno, los millennials nacieron en 1981, son del 81 al 90, al 97. Del 81 al 97 son millennials. Bueno,
ese grupo, los hombres de esa edad, sí leen mujeres. Y los que son más jóvenes también leen mujeres. Pero mi generación, la mía, porque a mi generación también le tocó un movimiento más o menos importante que era el crack. Y por supuesto no había ni una sola mujer, aunque ahorita sí, ahorita como que quieren decir que Cristina Rivera Garza era de otra, pero eso no es cierto, mentira. Entonces, sí, yo estoy viendo una apertura mental en los hombres, lo cual me fascina. Incluso yo he llegado como entrevistadora, porque también fui periodista, y cuando preguntaba a escritores, digamos, menores de 50 años, ¿quiénes son tus grandes influencias? Siempre me mencionaban por lo menos a una mujer, lo cual ya es un gran avance. Pero sí, las mujeres, yo creo que en la música, yo compré un libro sobre las mujeres músicas, yo jamás había escuchado hablar de ellas. O sea, siempre las mujeres han sido invisibilizadas por una razón que yo, pues no alcanzo a entender. Pero afortunadamente ya ahorita ya están siendo recuperadas pintoras, artistas plásticas, fotógrafas, músicas, todo tipo de artistas mujeres. Pero sí, el mundo, o sea, las mujeres de mi generación crecimos conociendo. Bueno, no en mi caso no, porque yo era muy lectora de Jane Austen y las hermanas Brontë, pero las que se ciñeron al programa de estudios se crearon a través de literatura escrita por hombres. O sea, nada más la visión masculina del mundo. Nunca leyeron nada sobre maternidad o sobre, no sé, los problemas que podemos tener las mujeres. Entonces, eso se nota en lo que escriben ellas mismas. O sea, es una visión masculinizada. Porque, bueno, yo escribí una novela, mea culpa. Yo escribí una novela que yo quería que fuera lo más masculina posible, que era, se va a presentar, ya va a salir este año. Nada más que yo la escribí a los 25 años. Entonces yo quería que fuera, para que me dijeran que era buena novela, que fuera lo más masculinizada posible, de manera que el narrador es un viejito de 80 años. Y estoy muy contenta con ese libro, pero al mismo tiempo, si yo no hubiera pasado por lo que pasé, si yo fuera más joven, si yo fuera de la generación millennial, estoy segura que nunca hubiera escrito esa novela. Porque las mujeres nos sentíamos como con la obligación de escribir como hombres. Y eso es bastante terrible. ¿Es lo que parece que ocurrió con Josefina Vicens? En el caso de Josefina Vicens, ella, ya es un hecho, eran rumores ya aclarados, ella era lesbiana. Y bueno, me acuerdo la vez que presentó mi libro Alma Carla Sandoval, que es una muy notoria y muy notable autora feminista, dijo que Josefina Vicens de algún modo era representativa de lo trans, porque ella se vestía como hombre, o sea, ella era muy masculina y traía su cabello muy corto, y hablaba y actuaba como hombre, era muy masculina. Y el libro Vacío, aunque es un libro hermoso, poético incluso, pues se mete totalmente en el alma de un hombre. Y si no fuera porque vemos que lo escribe una señora que se llama Josefina Vicens, pensaríamos que lo escribió José García, ¿no? Que es el nombre del personaje. Entonces, creo que la única aquí del libro que escribía como hombre era ella. Pero hay una cosa que hay que aclarar,
que ella era feminista. Eso no se los había dicho. Ella fue de las que peleó para que las mujeres pudieran votar en México. Y si ustedes leen el libro Vacío, es un libro muy paradójico porque aparentemente está hablando un hombre, pero es un hombre criticando el machismo. O sea, es una cosa muy, muy loca. Es una novela, en el fondo es una novela feminista. Ahí hay como una militancia en esta escritora que no es presente en todas las que señalas, ¿no? En todas las que están incluidas aquí en el libro, ¿no? De alguna manera son otras sus batallas o sus tendencias, en fin, hay una gran diversidad, como en todo. Hay diferentes intereses, diferentes temáticas. Te voy a hacer una pregunta que seguramente va a ser muy difícil, pero creo que vale la pena que tú nos compartas esa respuesta. Yo me la hice, también fue dura, ¿no? De todas ellas, ¿cuál es tu preferida? Tenemos, mira, está Dulce María Loinás, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, Josefina Vices, Elena Garro. Hay una, bueno, que lo sepan. Unas me gustan más que otras. Todas me gustan. Perfecto. Pero yo lo dividiría más en tres partes. Número uno, ¿quién de estas autoras ejerció más influencia sobre mí? Y número dos, ¿cuál de estas autoras comparte conmigo algo muy, muy íntimo que me hizo sentirla muy cercana a mí? Y la tercera sería, ¿cuál considero yo de ellas que es la escritora que debería ser la non plus ultra de la literatura del boom? Que a mí me parece que es incluso mejor que García Márquez y todo. Te respondo en tres categorías. Bueno, hay una autora que me influenció mucho, no tanto en el estilo, sino en su forma de llevar la literatura, que fue Elena Poniatowska. Ya siempre lo digo, yo me hice en las redacciones de periódicos, así como ella, y andaba con callos en los pies porque me la pasaba de pata de perro, persiguiendo gente y todo eso, ¿no? Tenemos eso en común y también tenemos que sí nos tomamos en serio el trabajo, pero no somos solemnes al escribir. Ella como periodista siempre le gusta decir cómo es el entorno en el que está en ese momento hablando con su entrevistado, y a mí también yo hago lo mismo. En ese sentido, ella ha sido mi influencia, mi influencia, vamos a ponerle física, ¿no? Mi influencia literaria más fuerte yo creo que es Luisa Valenzuela. Yo la reconozco como la mayor influencia literaria, ya en el estilo literario de Luisa Valenzuela, con la que tengo muchísimas cosas en común cuando hemos llegado a platicar. Yo he leído todos sus libros, menos sacó una novela hace poquito, esa no la he leído, y esa es influencia estética, ¿no? Una influencia estética. Ahora, la que yo siento muy cercana a mi corazón es Aurora Venturini, porque tenemos en común que tenemos una neurodivergencia. Entonces, cuando yo la leí, me sentí como pez en el agua. O sea, yo dije, esta es de las mías. O sea, esa es una cosa muy loca. Y para terminar, considero que la autora, que debió incluso haberse ganado un Nobel de Literatura, que para mí, si me preguntan, ¿quién es el escritor? Porque siempre lo dicen en masculino. ¿Quién es
¿quién consideras tú que es el mejor escritor del siglo XX en Latinoamérica? Respuesta, Clarice Lispector. Totalmente. Ahí coincidimos, Eve. Para mí, la embajadora de la máxima fuerza del universo es Clarice Lispector. Es increíble la fuerza de su narrativa, su originalidad, ¿no? O sea, es una visión lírica del mundo que no le encuentro yo comparación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una gran coincidencia. Rosa, yo sería como más mainstream, pero igual se vale. Rosario Castellanos, o sea, por ejemplo, A mí una vez me Rosario Castellanos. preguntaron, me hicieron una pregunta que me gustó mucho, me la voy a hacer a mí misma. Me preguntaron, ¿a cuál de estas mujeres te daría miedo tratar? O sea, si hubiera oportunidad de conocerlas a ellas, ¿a quién de ellas te daría más miedo? Y yo, Silvina Ocampo. Silvina Ocampo era tremenda. O sea, era de armas tomar esa mujer. Y luego tenía una relación muy enfermiza con su marido, con Bioy Casares. Se hacían cosas bastante poco ortodoxas. Y ella, su literatura, a mí me dio pesadillas. Es excelente escritora, ¿eh? No estaría aquí si no lo fuera. Pero sí son cuentos, ella escribe, yo no sé cómo nadie me había dicho, bueno, cuando la empecé a leer, dije, ¿por qué nunca nadie dice que escribe cuentos de terror? De verdad son de terror. Son de esos que te deja, lo terminas de leer el cuento y te quedas como una hora mirando al techo pensando, Dios mío, ¿qué acabo de leer? En serio. Se nota ahí una mente turbada, no sé cómo decirlo, pero sí también ella es una notabilísima cuentista, porque ella no escribió novela, ella es cuentista. Entonces yo respondí, a mí me daría miedo conocer a una mujer con esas ideas que son tan originales, pero al mismo tiempo son espantosas, ¿no? Entonces, y bueno, punto y aparte, la relación que tuvo con Alejandra Pizarnik, ¿no? Bueno, eso lo descubrí recientemente, sí, yo también. que tuvo una relación con Alejandra Pizarnik. Sí, interesante. Amorosa. Amorosa, claro. Bueno, pues ha sido muy interesante platicar contigo, Eve. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el espacio para es que... mi parte favorita. Claro, para la de todos, ¿no? Que ahora las personas que vinieron a escucharte, ¿no? También nos compartan sus impresiones, si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestra invitada especial, además autora de varios libros, premiada, diferentes certámenes y demás. A ver, aquí tenemos a una niña, a una chica. Adelante, vamos a darle la palabra. Nos dices tu nombre. Bueno, yo ya te conozco, ya te he visto, Viveca, pero adelante, pásate. Me presento, soy Viveca Castañeda, activista y diputada infantil en el Congreso de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿será que el egocentrismo capitalista ha eclipsado a las mujeres escritoras? Además del machismo que está vigente. Y buena pregunta. Bueno, como hemos platicado aquí, bueno, el boom era era antes que un movimiento literario, un movimiento de mercadotecnia. La persona que creó el boom fue una mujer que se llama Carmen Balcells. Y por alguna razón ella nunca, o sea, a todas estas, o a casi todas las conoció Carmen Balcells. Incluso le tenía al Baluciángel, le tenía muchísima tirria, nunca supo por qué, nada más lo dejaron en que le tenía tirria, no explican por qué.
Entonces es muy posible, ahorita que me pones a pensar, a lo mejor esta señora pensó, ay, no quiero representar mujeres porque a lo mejor nadie las lee. Puede ser. Fíjate que no había contemplado esa posibilidad. Ahí vendría a relucir un pensamiento capitalista, ¿no? Pero puede ser una posibilidad. Y bueno, los hombres sí, bueno, el egocentrismo, pues sí, los hombres, los escritores en general y las escritoras a veces somos muy egocéntricos. Yo trato de no serlo, pero luego de repente, sobre todo cuando eres muy joven y de repente te vuelves famoso y te subes al ladrillo y te pandeas así. Mira, no voy a decir el pecado, pero no el pecador. Cuando estuve en Puebla, estaba todo el mundo hablando de una chica que es muy buena escritora, que ahorita es un boom con ella, que fue al hotel, y en ese hotel eran medio raros porque yo llegué y me dijeron que yo ya estaba en mi habitación. Dije, ¿cómo es posible eso? O sea, sonó hasta como de Borges, ¿no? Que llegas tú y te dicen, no, si la habitación, usted ya está en la habitación, usted ya está ocupada. Pero ¿cómo? Si yo acabo de llegar, o sea, de veras. Bueno, resulta que estaban muy confundidos con los números de los cuartos y todo, y esta chica que es, yo la quiero mucho a ella, todo el mundo andaba comentando que hizo un escándalo horrible ahí en la recepción porque no estaba registrada. Y entonces decía ella, a mí nunca me han hecho esto, a mí sí me tratan bien donde quiera que yo voy, porque yo soy fulana de tal y no sé qué. Y entonces le dije a las personas que estaban ahí, le dije, tenía que suceder. O sea, ya se subió al ladrillo, se va a pandear un poquito, y cuando ya madure, va a dejar de hacer esos teatritos, porque así pasa, desgraciadamente. Y entre más jóvenes son los escritores, son más pesados y ególatras. Ya con la edad se van dando cuenta de que para empezar no son la gran cosa, ¿no? Ya empiezan a ver la vida como con más realismo y empiezan ya a aportar mucho más de lo que tenían cuando se creían el eje del universo. Gracias. Me agradó su respuesta. Gracias. ¿Otra participación, por ejemplo? Gracias. Sí, muy buenas tardes. Todos quedamos fascinados de que hayas, siendo norteña como yo, visibilizado a estas damas talentosas que te lo han de agradecer, no nomás ellas como directamente involucradas, sino pues también los varones que somos progresistas, conscientes. Nos damos cuenta de que realmente ha sido desde siempre que a las damas se les ha ninguneado. Haciendo una memoria, solamente muy poquititas damas en la antigüedad han destacado. Cleopatra, creo que nada más. Pero en el siglo pasado, por ejemplo, en nuestro México, pues vemos, recuerdo las damas talentosas han tenido que trabajar más, el doble o triple que un caballero, que un hombre, para poder destacar. Recuerdo a la María Félix, por ejemplo, tuvo que sacar fuerzas de no sé dónde para poder conseguir su éxito y mantenerse. Entonces, pues siempre ha sido el pisoteo a las mujeres. Felizmente en estos últimos años se ha visibilizado y quiero pensar que tiende a desaparecer o tiende a disminuir. Recuerdo, por ejemplo, el Colegio Nacional, es una institución venerable de ciencia y cultura. Las primeras décadas eran puros varones.
últimamente ya hay algunas damas muy valiosas, pero fueron hombres siempre en todos lados. Entonces, felizmente, gracias también a trabajos como el tuyo, tiende a disminuir esa tendencia. Y me llamó la atención la brillantez de la compañerita. A mí me dejó por el ojo cuadrado. Qué bueno me tocó tenerla de vecina. Bueno, muy amable, gracias. Buenas tardes. ¿Querés que le respondiera algo? Bueno, no. Es un comentario nada más. Agradecer tu talento, tu perseverancia y tus horas de investigación. Muchas gracias. Tenemos una última participación por acá. O si hay alguien más, recogemos las dos al mismo tiempo. ¿Alguien más quisiera participar? Bien, vamos aquí. Qué amable, muchas gracias. La pregunta serían muchas, siempre digo lo mismo porque son tantas. Me surge de bote pronto que no desearía que me la contestara en este conducto. Es qué define lo bueno y lo malo de un escritor, pero lo siguiente sí me gustaría que me lo respondiera. Usted menciona que, no recuerdo el autor, discúlpeme, que escribe como hombres y hombres que escriben como mujeres. Usted mencionó dos personas, un masculino y una femenina. Ajá. Entonces, ¿en qué sentido va la pregunta? ¿Qué define a un texto del uno del otro? De que se escriba como feminista o no se escriba, o se escriba como machista. Y la siguiente es, ¿será que existen estereotipos literarios? La tercera pregunta, sí, un sí definitivo. No, sí, eso sí me queda claro, nada más, Sí. más profundo me refiero, como yo a la Sí, profundidad, porque discúlpame, Sí. responder a bote pronto decir sí es el sí, sí. pero en este sentido que la persona masculina, que la persona masculina escribe como feminista, digamos, pues en contra del macho, y viceversa. Entonces ahí que surge, porque ahí es donde me salta el saber si hay un estereotipo, porque una sola persona puede ser Bueno, con base a lo que usted dice. el estereotipo que existe, concretamente hablando de mujeres, porque los hombres no tienen ningún estereotipo, ya sabemos que nunca escriben novelas de narcos y son incapaces de escribir novelas de narcos, entonces con los hombres no hay estereotipos, pero con las mujeres hay muchos estereotipos, o sea, todo el mundo cree que todas escriben como Laura Esquivel. Que mis respetos para Laura Esquivel, no estoy diciendo nada malo, de hecho es mi amiga. Sí, maravilloso como va para el chocolate, pero estas mujeres se metieron en terrenos muy cenagosos para escribir. Bueno, Luisa Valenzuela escribe sobre la dictadura argentina, escribe sobre el López Rega, que era, bueno, la tenía amenazada de muerte, él era el consejero de una dictadora mujer que hubo en Argentina, que fue Estelita Perón, y ella tuvo que salir huyendo de Argentina porque el hombre se la sentenció a muerte. Entonces, hay una variedad infinita de temas abordados por estas autoras, incluida una que escribe como hombre, ¿no? Ahora bien, Pero cuando escribe como hombre es porque el personaje es masculino, ¿no? sí, pero O yo sea, siento ella se que ella se sentía masculina. Ah, ok. Ella se sentía masculina. Claro. Ahora, apegándome un poquito a la autora más, yo siempre digo, la autora más mal entendida después de los autores de la Biblia, que es Judith Butler, que escribió sobre el género, que lo han entendido con las patas. A mí me da mucha risa, pero bueno. El género efectivamente es performativo. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo escribir una novela como un hombre. O sea, yo me propongo ver la vida como un hombre y lo puedo hacer, pues de hecho lo hice. Pero es algo que Y también hay autores que se decantan, autores varones, que se decantan por el punto de vista femenino y no son gays. Te pongo un ejemplo de uno, Alberto Ruiz Sánchez. en eso estaba pensando, Ajá. en él, que escribe como su personaje y su narrativa es femenina,
Y si tú no sabes que es un hombre que escribió, no te o sea, pensarías que es una escritora, ¿no? De la manera como tan fiel que refleja cómo sentimos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, exactamente es arte, más que decir voy a ser feminista, voy a ser machista al escribir, es simplemente voy a hacer arte, voy a hacer literatura y como dices es performativo. Ahora quiero probar qué sería escribir una obra siendo yo un hombre. Louise Gluck, la poeta Premio Nobel de Literatura 2020, una de sus obras está escrita como si fuera un hombre, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver que si es feminista o antimachista, qué sé yo, no es una elaboración literaria, ¿no? Ahora, artística. hay que aclarar también que también existe la literatura feminista. Yo no soy muy... Las escritoras antiguas, las de los años 60 que escribían literatura feminista, la única que me encanta es Erika Young, porque es muy juguetona. Pero las otras autoras feministas, novelistas feministas, valga la redundancia, se me hacían como muy proselitistas, o sea, siempre, todas sus novelas eran, tengo que librarme de mi esposo, porque yo soy mujer, las mujeres tenemos alas y volamos muy alto, y ese discurso a mí me chocaba, a pesar de que soy feminista. Y Erika Young platicaba, te lo decía, o sea, tú notabas que era feminista, pero nunca te lo decía, o sea, tú lo notabas, ¿no? Entonces, ahorita, en la actualidad, las jóvenes escritoras, digamos entre millennials y centennials, ellas han recuperado la literatura feminista, pero con calidad. O sea, no son panfletos, es una literatura que sí se siente que la mujer que lo escribió es consciente de tener una ideología feminista, pero no son libros para leer en un púlpito o para convertir a la gente en feminista, como sí lo eran los otros. Es literatura de calidad. A mí me gustan mucho esos libros y me gusta el diálogo que mantiene, no nada más con las mujeres jóvenes, sino también con las mujeres ya mayores, ¿no? Y bueno, estas chicas han escarbado profundamente en un tema que antes yo creo que ni siquiera estas mujeres abordaron. Bueno, sí creo que una sí lo abordó. El tema de la maternidad ha sido muy... es como el tema eje de la obra de muchas de estas autoras. Y en estas obras ellas mismas o sus personajes declaran que no quieren ser madres. Entonces eso también es interesante porque hay que pensar que la literatura es el espejo, bueno, el arte en general es el espejo de su época. Entonces, por eso también hay tantos libros sobre feminicidios porque es lo que se está viviendo, ¿no? Y no nada más en México. Yo he leído a dos escritoras ecuatorianas muy buenas, que su literatura es muy violenta su literatura, pero muy buena. Una se llama Mónica Ojeda y la otra Fernanda Ampuero. Son dos escritoras colombianas muy buenas. Entonces, bueno, tu primera pregunta que me dijiste que no te gustaría que te la contestara. Me parece compleja, ¿no? Saber qué es lo bueno y lo malo. Bueno, eso es relativo. Eso lo decide cada quien. Quién es bueno y quién es mal escritor, pues es un gusto personal, ¿no? Yo por eso, bueno, yo a veces digo, y mucha gente se sorprende, o dice, ¿quién es tu escritor favorito de todos los tiempos? Y yo le digo Haruki Murakami, y dice, ¿cómo? Pues si tú estudias mujeres, ¿y qué? Le digo yo, a mí es el que más me gusta.
Y en segundo lugar me gusta otra japonesa, que es la mujer que escribió la primera novela de la historia, que es Murasaki Shikibu, que la amo con toda mi alma. Entonces, cuando yo digo me gusta Haruki Murakami, he visto amigos míos que se me quedan viendo así como si yo fuera un monstruo, como si me hubiera brotado un grano en la frente. Pero ¿cómo es posible que te guste Murakami? ¿Por qué no? Es muy malo, que quién sabe qué. Digo, bueno, a mí me encanta. A mí me encanta. Le digo, a ver, ¿a ti qué escritor te gusta? Bueno, no se me ocurre ninguno, pero imaginémonos alguno. Y yo le digo, bueno, pues a mí él se me hace muy mal escritor. Entonces, es una cosa muy subjetiva. Ahora, personalmente, ¿qué hace a un mal o a un buen escritor? También eso es muy subjetivo. Yo te puedo responder desde mi persona. Pues yo trabajo mucho, leo mucho. Yo soy consciente de que me falta mucho por aprender y por descubrir. Y todos los días hago ese ejercicio porque el único oficio donde vales más, entre más viejo eres, es la literatura. Entonces yo tengo que hacerle un homenaje a mi vocación y aprender todos los días algo nuevo. Y sí, de repente me han surgido ideas que a mí de joven nunca hubieran cruzado por mi cabeza, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta. Excelente, excelente. Pues junto a el cuarto propio de Virginia Woolf, yo pondría también este libro porque es una manera de entenderlo, cómo situarnos, ¿no? Sobre todo, bueno, las jóvenes que desean ser escritoras como tú fuiste, esa joven que quiso ser escritora, lo lograste, estás aquí y ahora nos ofreces este legado. Pues Virginia Woolf hizo lo propio, ¿bien? Y gracias a eso hay más escritoras en el mundo. Entonces, nada más ya para despedirte, Eve, pues quiero decir que ha sido un gran placer estar contigo conversando de esta manera tan íntima, tan fluida y sencilla. Creo que nos acercaste a la maravilla que resultaría leer a estas grandes autoras, no por ser mujeres, sino por ser autoras, que escriben grandes obras, ¿no? Genial. Y eso se valora mucho, porque entonces nos vamos con algunas buenas recomendaciones para leer en nuestros ratos libres, que desafortunadamente son pocos porque hay mucho trabajo que hacer, pero siempre hay que robarle tiempo al tiempo y maravillarnos un poco, porque para eso es la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Nada más también despedirme con esto que dijo Rosario Castellanos, ¿no? Cuando hace su poema Meditación en el umbral, y dice: no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vidas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Y esta es la parte bonita para mí. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia o Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Es todo lo que dices. Otro modo de ser, nada más. Esa es la propuesta. Entonces, qué bonito. Muchas gracias, Eve, por haber compartido con nosotros este momento. Le voy a entregar un reconocimiento a nombre de la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Espacio Cultural de San Lázaro,
a ti, Evelina Gil, por la presentación de tu libro, Las Calladas del Boom, escritoras ignoradas del boom latinoamericano. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa cultural.